conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva cosecha de este programa radial. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de las radios que retransmiten este programa. Estas radios son Radio Censunat, Radio Fonseca, Radio Copinula, Radio Segundo Montes, Radio Ixcanal, Radio Bálsamo, Radio Mangle y Radio Farabundo Martí Internacional en Estados Unidos. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César, que ya se encuentra con nosotros para abordar temas de interés nacional. César. Muy buenos días, Edgar, y un saludo a todas las radioescuchas y los radioescuchas de Vamos al grano. Mientras el jefe policial enfrenta antejuicio, Bukele canta fraude electoral. Es el tema que vamos a tratar en este espacio, pero antes de comenzar nuestra plática con César, vamos a presentarles la primera sección del programa, la cual nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Les invitamos entonces a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante con la cápsula. De ir al grano. La Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso llamado antejuicio contra el jefe de la Policía Nacional Civil. Eso ha desatado apasionadas críticas entre el gobierno, desde quienes dicen que se trata de una persecución política hasta la afirmación del presidente Bukele de que se pretende desarticular el Plan Control Territorial. Por otro lado, representantes del partido Nuevas Ideas han entorpecido el trabajo de un organismo electoral, la Junta Electoral Departamental, amenazan y bloquean el ingreso de personas. Al mismo tiempo, Bukele habla de un supuesto fraude orquestado desde el Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué se trata realmente el proceso de antejuicio y cuáles son sus implicaciones? ¿Qué hay detrás de esas acciones de Nuevas Ideas y esas declaraciones del presidente de la República? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. A ver, compañero César, esta semana inició en la Asamblea Legislativa un proceso de antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil, pero también, César, se habla de desafuero y del delito de incumplimiento de deberes. ¿Podés explicarnos, César, de qué se trata eso para empezar con esta plática? Lo que ha sucedido es lo siguiente. La Fiscalía General de la República le pidió a la Asamblea Legislativa que le quitara el fuero al director de la Policía Nacional Civil para que pueda ser juzgado por un delito que la Fiscalía dice que el director de la PNC ha cometido. Para poder someterlo a la justicia hay que quitarle el fuero, que es una protección legal que tiene un funcionario como el director de la PNC, en este caso, pero también otros funcionarios nombrados por el presidente de la República, como los ministros, el propio presidente de la República, el vicepresidente de la República, los diputados y las diputadas. Es una protección legal en el sentido de que no pueden ser juzgados mientras estén en el ejercicio de su función. Entonces, se puede hacer un señalamiento en el sentido de que un alto funcionario comete un delito, pero mientras tiene el fuero no se puede juzgar. Entonces, la Fiscalía le pide a la Asamblea que le quite el fuero, que es una facultad que tiene ese órgano del Estado. El artículo 236 de la Constitución de la República dice que el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y los viceministros y otros funcionarios que presiden o dirigen otros órganos e instituciones del Estado responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan, entre los cuales está el incumplimiento de deberes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el director de la Policía Nacional Civil, el señor Mauricio Arriaza Chicas, que se negó a cumplir una orden que le dio una comisión de la Asamblea Legislativa de llevar a ese órgano de Estado con urgencia? La palabra urgencia en términos jurídicos se conoce como premio. De llevar con urgencia al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llevarlo a la Asamblea para que rinda cuenta por el manejo del presupuesto del Estado, es decir, el manejo de los fondos públicos, porque hay muchos indicios de corrupción. ¿Por qué tiene la policía que llevarlo a la Asamblea? Porque el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha estado resistiéndose a presentarse al órgano legislativo, se ha estado negando ante reiterados pedidos que se le han hecho. Creo que ya
le han pedido como 4 veces desde hace más de un mes que llegue a rendir cuenta a la Asamblea Legislativa. Como él no llega, entonces la Asamblea le pidió, y esa es una facultad de la Asamblea, a la Policía Nacional Civil que lo lleve por apremio. El artículo 132 de la Constitución de la República obliga a todos los funcionarios a presentarse y declarar ante las comisiones de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda le pide al ministro de Hacienda que llegue a rendir cuenta del manejo del presupuesto, de los recursos públicos, que ya vengan de impuestos, provengan de venta de bonos o de donaciones, cualquier procedencia de los recursos. O la Comisión de Agricultura le puede pedir al ministro de Agricultura que llegue a rendir cuenta de cómo se están manejando los recursos para el agro, por ejemplo, o ante una crisis que hay en el sector agropecuario, que llegue a rendir cuenta. Lo mismo puede pasar con el de salud, lo mismo puede suceder con el presidente de la República. Entonces la Asamblea le ha estado pidiendo eso al ministro de Hacienda, él no llega, la Asamblea le pide al director de la PNC que lo lleve, el director de la PNC se niega, entonces son dos que están violando la ley. Primero el ministro de Hacienda, luego el director de la PNC. En eso interviene la Fiscalía y le dice a la Asamblea, quítale el fuero al director de la PNC para someterlo a la justicia. Entonces la Asamblea tiene que quitarle el fuero, yo espero que lo haga. Entonces la Fiscalía le abre un expediente y lo somete a la justicia. Ya caería este funcionario, el director de la PNC, en manos del órgano judicial. Un juzgado de paz va a tener que decir si cometió o no cometió delito. Y si cometió delito, entonces pagará por eso. Ahora, si le quitan el fuero, de inmediato hay que despedirlo. Ya no puede ser director de la Policía Nacional Civil y cae en manos de la justicia. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, este director de la policía no solo debe ser juzgado por ese delito, sino por otros. Y la Fiscalía en eso no está jugando su papel, porque no le ha pedido a la Asamblea que lo desafuere por otros delitos, nada más, por uno. Pero hay otros tan graves como ese, incluso más graves. Por ejemplo, él le dio orden a la policía de acompañar al presidente de la República cuando este intentó dar un golpe de Estado. Bueno, algunos juristas dicen que lo dio el 9 de febrero, cuando incursionó por la fuerza en la Asamblea Legislativa, ocupó la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y dijo que le iba a anunciar al país una serie de medidas a tomar. No podía ser que el presidente disolviera la Asamblea Legislativa, a lo mejor eso se le había ocurrido, lo cual es totalmente ilegal. La cuestión es que el presidente Bukele dio un golpe de Estado el 9 de febrero que le duró 9 minutos. Algunos le llaman golpe de Estado fallido, otros hablan de intento de golpe de Estado. Y fue acompañado por fuerzas policiales y efectivos de las Fuerzas Armadas. El jefe de la policía no podía acompañar esa acción, porque el presidente no puede violar la Constitución. Debió decirle al presidente Bukele, señor presidente, usted no puede hacer eso. Como también debió decírselo el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Y si el presidente insistía en dar el golpe de Estado, bueno, entonces ellos renuncien a sus cargos y lo dicen públicamente, que no se van a prestar a eso. Él participó en ese golpe. El presidente no puede incursionar en la Asamblea Legislativa por la fuerza. No puede hacer eso desde el punto de vista legal. Como no puede la Asamblea Legislativa incursionar en aquellas funciones que le corresponden al presidente de la República o en las que le corresponden al órgano judicial. Ni puede el presidente tampoco violentar las funciones del órgano judicial o no acatar las funciones del órgano judicial. Porque aquí hay independencia de poderes, se supone. Entonces ahí hay otro delito cometido por este director de la PNC. Y lo otro es que él tampoco atendió la orden de un juez de desalojar a los sindicalistas vinculados al gobierno, al ministro del Trabajo en concreto, que bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa. No dejaban que los camiones llegaran ahí a depositar la basura de la alcaldía de San Salvador. Entonces un juez le dijo al director de la PNC, desaloje de sus sindicalistas para que ahí llegue los residuos, la basura, a ese relleno. Y él no lo hizo. Entonces no solo irrespeta a la Asamblea Legislativa, este director de la PNC, sino que también irrespeta el órgano judicial. Y lo otro es que él amenazó, este es otro delito, al alcalde de Nejapa, cuando este le cuestionó al ministro de Gobernación, Mario Durán, sobre las medidas de apoyo a las familias afectadas por el deslave en ese municipio, que hubo recientemente. Arriaza Chica, director de la PNC, le dijo en actitud amenazante al alcalde, respete la autoridad, él sí respeta al ministro de Gobernación. Si usted no acata, yo voy a tener que tomar otras medidas. ¿Qué quiere decir otras medidas? Eso da para pensar cualquier cosa. Entonces tenemos un director de la PNC
que no acata una orden de la Asamblea Legislativa, una orden del órgano judicial y que amenaza a un alcalde. Hay que quitarle el fuero, abandone el cargo, que lo sometan a la justicia y que lo condenen. Eso es lo que procede en el país. Ahora, la Fiscalía solo está actuando por el lado de la violación a la orden de la Asamblea. No menciona las otras dos. Y también la Fiscalía se ha hecho de la, como dicen, vista gorda cuando se trata del ministro de Hacienda. No dice nada sobre lo del ministro de Hacienda, porque este ministro no quiere llegar a la Asamblea a rendir cuentas. Y ha violado varias disposiciones legales. No voy a entrar en muchos detalles, pero también violó la ley cuando no le asignó los 75 millones durante varios meses a las alcaldías, aprobada por la Asamblea Legislativa, y no entrega el FODE. O sea, tiene más de 5 meses ya que no le entrega dinero a las alcaldías, a pesar de que ha recaudado tributos, porque todos los meses el Ministerio de Hacienda recauda dinero de los impuestos. El dinero recaudado ha sido menor a lo previsto en el año, pero ha recaudado más de 4.000 millones en 10 meses. Y tiene 5 meses, ya va para 6, que no le pase el 10% a las alcaldías, como lo establece la ley del FODES y como lo establece el presupuesto nacional de este año. Es decir, que el ministro de Hacienda también debería ser destituido de su cargo, quitársele el fuero, destituirlo del cargo y someterlo a la justicia. Y el responsable mayor de todo esto es el presidente de la República, Nayib Bukele, que le da la orden al ministro de Hacienda de violar la ley, le da la orden al jefe de la policía de violar la ley, y él sigue tranquilo. La Asamblea también debería quitarle el fuero al presidente para que se le abra un antejuicio y se le juzgue. No solo por el golpe de Estado del 9 de febrero, sino por estas violaciones que están haciendo sus funcionarios. Ojo con lo que decía César, son más de un delito por los que se le debería de juzgar y procesar al jefe de la Policía Nacional Civil. Pero también es importante saber qué implicaciones tendría para el país, César, que el jefe de la policía salga limpio de ese proceso de antejuicio, tomando en cuenta también que hay otros funcionarios que posiblemente también han cometido faltas similares. Sería gravísimo, porque sería permitir que los funcionarios del gobierno, en este caso el director de la PNC, pero otros, violen la ley. Entonces, ¿para qué existe la ley? ¿Para qué tenemos aquí una constitución? ¿Para qué tenemos la ley del FODE? ¿Para qué la ley del presupuesto nacional? Porque el presupuesto nacional es una ley que se aprueba por un año, que establece los ingresos que va a captar el gobierno y cómo va a gastar o invertir el dinero. Pero hay infinidad de leyes, son muchas leyes, y todos los ciudadanos y las ciudadanas estamos obligados a cumplir la ley. Eso es así en un país donde funciona el llamado Estado de Derecho. Entonces el presidente de la República no respeta la ley, y altos funcionarios no respetan la ley. Y si no pasa nada, entonces no tenemos protección en el país. Un funcionario como el jefe de la policía hace lo que le da la gana. Está el otro caso del ministro de Defensa, que no permite que un juez llegue a inspeccionar los archivos militares relacionados con la masacre del Monsorte de 1980. Eso está ocurriendo. Ha intentado varias veces el juez entrar ahí y no lo dejan entrar. Le desacatan una orden del juez, y el presidente de la República apareció en televisión diciendo que no había archivo, presentando 7 cajitas. ¿Y por qué hay que creerle a él que no hay archivo? Porque hay que creerle al presidente, porque él dice que no hay archivo de esa época. ¿Y por qué no hay archivo? Porque el presidente Bukele dice que no hay archivo. Por eso no hay archivo, porque él lo dice. Justamente la persona que más miente en este país. Además, nosotros no tenemos por qué creerle al presidente, mienta o no mienta. Quien nos tiene que decir si hay archivo o no es el juez. Tiene que entrar y verificar. Ese es un caso que está pendiente también. La Fiscalía no dice nada. Entonces, donde no hay ley, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo nos vamos a relacionar en el país? ¿Quién me ampara si alguien violenta mi derecho? Y los primeros que están obligados a cumplir la ley son los altos funcionarios. Todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que cumplir la ley, pero los más responsables son ellos, porque cuando los nombran dicen que se comprometen a respetar y a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso dijo el presidente Bukele cuando lo juramentaron presidente, y eso dicen los funcionarios que él nombra. Y mira cómo estamos, el ministro de Hacienda huyendo de la Asamblea, que eso da a entender que puede haber corrupción pública, porque es sospechoso. ¿Por qué anda huyendo el ministro de Hacienda? ¿Por qué no quiere cumplir
ponga disposiciones legales, ¿por qué no llega a rendir cuenta? ¿Qué quiere ocultar? ¿Quién le da la orden de que no llegue al ministro de Hacienda? ¿Será él tan autosuficiente como para decir yo no voy a llegar? ¿O hay un jefecito que le dice no llegue? ¿Será Bukele, el presidente de la República? Yo creo que sí. Yo no tengo prueba, pero no me imagino un ministro haciendo eso si no tiene la banda de su presidente, el presidente que lo nombra, y el presidente respaldado por los militares. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, violando la ley, los militares, que eso es gravísimo, porque están armados. Cuando amenaza a este jefe de la policía al alcalde, uno puede pensar que a lo mejor le da un disparo o lo puede golpear, porque es una persona que está armada y que tiene una cantidad de policías que están a su servicio. Entonces, ¿a qué va a conducir la violación del Estado de Derecho? Permanentemente por parte del presidente Bukele y sus funcionarios. Y no son los únicos. Ahí está la canciller que tampoco quiere llegar a rendir cuenta a la Asamblea Legislativa. Bueno, Bukele no llegó el 1 de junio, no presentó un informe, no rindió cuenta el 1 de junio. Es decir, aquí la ley está quebrantada. El presidente de la República está en la ilegalidad y ha puesto a muchos de sus funcionarios en la ilegalidad. No a todos, pero a muchos. Y el tema del manejo de los recursos, que es el centro de todo esto en este momento, es gravísimo que el ministro de Hacienda no llegue a rendir cuenta. El problema del director de la PNC, en lo que le quiere quitar el fuero, es por no llevar al ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda no quiere llegar porque a lo mejor no tiene mucha capacidad de defenderse ahí cuando le hagan preguntas. A lo mejor no se han utilizado bien los recursos. Es público que él le dijo al expresidente del Banco Central que no llegara a rendir cuenta en la Asamblea Legislativa. Lo vimos en la televisión diciendo, no, yo le dije al presidente del Banco Central que no llegara cuando lo citaron. Y también le dije que si llegaba, cómo manejarse. ¿Y qué quiere decir cómo manejarse? ¿Cómo mentir? ¿Cómo manipular a los diputados? ¿Cómo ocultar la información? El presidente del Banco Central llegó, dio el informe, dejó claro que el Ministerio de Hacienda estaba lleno de dinero, le habían pasado 2.886 millones de dólares de préstamos, donaciones y venta de bonos de endeudamiento, cuando Bukele estaba diciendo que el gobierno no tenía dinero. Y luego presentó la carta de renuncia, de inmediato, el presidente del Banco Central, porque lo obligaron a renunciar. Ese rindió cuenta, pero el ministro de Hacienda no quiere rendir cuenta. Y tenemos derecho a creer que hay corrupción. Por lo tanto, si este ministro no es destituido y no es sometido a la justicia, va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y estábamos hablando del manejo de los fondos del Estado, que provienen de los impuestos que paga la población. Todo esto es demasiado grave. Entonces nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa actúe con fuerza, con entereza, le quite el fuero al jefe de la policía y que luego la Fiscalía también actúe y luego actúe el órgano judicial. Eso es lo que esperamos. No sabemos si eso va a ocurrir, pero es lo que esperamos. Y también los otros funcionarios que están pendientes, el ministro de Defensa, por lo de los archivos militares y por su participación en el golpe de Estado del 9 de febrero, y también el presidente de la República. Aquí tienen que rendir cuenta todo y tienen que ser sometidos a la justicia. Y si eso implica que tienen que ser destituidos, pues que se destituyen a todos los funcionarios que lleva el presidente, lo sustituye el vice. Pero no se puede seguir permitiendo la violación del marco legal que tenemos. Y en eso tiene un papel que jugar la Asamblea, otro papel la Fiscalía y otro el órgano judicial. Los primeros que están obligados a cumplir la ley son los altos funcionarios. ¿Por qué? Porque cuando estos son juramentados, decía, se comprometen con el país a cumplir la ley y la Constitución. Vamos a pasar a una segunda sección del programa, César, la sección Desgranando Palabras, y hoy vamos a conocer un poco sobre los deberes de funcionarios públicos ante comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Vamos con la sección y seguimos conversando contigo sobre este tema. Desgranando Palabras. Deberes de funcionarios públicos ante comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene como una de sus funciones nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones. Así lo establece la Constitución de la República en su artículo 131.
y el artículo 132 de la Constitución dice que todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Su asistencia y declaración ante esas comisiones son obligatorias. Entonces, la ley lo deja bien claro. Ninguna funcionaria o funcionario puede decidir no asistir al llamado que le haga una comisión especial de la Asamblea Legislativa, y ningún funcionario ni el presidente puede decir quién asiste o no al llamado de dichas comisiones. Desgranando palabras. Bueno, después de haber escuchado la sección Desgranando Palabras y haber conocido un poco más sobre los deberes de funcionarios públicos ante comisiones especiales de la Asamblea Legislativa, quiero pasar a otro tema con César. Esta semana también se han conocido denuncias del presidente Bukele y del partido Nuevas Ideas de que el Tribunal Supremo Electoral está planificando un fraude. ¿Cómo se analiza esto hoy que estamos casi a las puertas de nuevas elecciones? Lo que está sucediendo alrededor de este tema vuelve a involucrar a la Policía Nacional Civil en el cumplimiento de su deber. La información que tenemos es que personas de Nuevas Ideas de ese partido rodearon la Junta Electoral Departamental de San Salvador, y parece que lo han hecho en otros lugares, y llegaron ahí a exigir las actas de inscripción de sus candidatos, sobre todo candidatos a alcaldes de varios municipios, pero llegaron armados de palos. No dejaron entrar a un representante legal del PDC que llegó y va a entrar ahí para conocer las observaciones a las actas que habían presentado de su candidato. Es decir, han impedido hasta la libertad de tránsito, y la policía no dice nada. ¿Cuál es el asunto? Que el periodo de presentación de documentos ante la Junta para las candidaturas a diputados, a alcalde para las elecciones del año que viene, finalizó el 19 de noviembre. Y a partir de ahí se inicia un proceso que tiene que ver, después de la presentación del documento, con la revisión de estos documentos para ver si hay algunos errores, algunas emisiones, si falta algo, si cumplen con los requisitos o si no cumplen, para pedirle que presenten lo que falta o que presenten lo que han presentado mal. Es decir, que subsanen las observaciones, y luego que lo presentan de nuevo, se revise toda la documentación para proceder con la inscripción según como está establecido en el Código Electoral. Ese es el proceso. Entonces ha habido una especie de retraso en cuanto a la resolución de la Junta Electoral por problemas técnicos de funcionamiento. Y esta gente de Nuevas Ideas llegaron ahí a exigir que se inscribiera a su candidato, sin seguir las fases que he mencionado. Bueno, presentaron un documento, pero no han subsanado las observaciones. Entonces, que sin subsanar las observaciones se les inscribiera. O sea, de forma inmediata, pero de forma ilegal. Ellos dicen que se han respetado los plazos, etc. Eso no se puede hacer porque no se pueden inscribir candidatos que no cumplan con los requisitos. Ellos están pidiendo que se inscriban sin cumplir los requisitos, y comenzaron a hablar de fraude. Ahí hay dos posibilidades, una de las dos o las dos. Una es que Nuevas Ideas crea que no le va a ir bien las elecciones y ha comenzado a cantar fraude. Y la otra es que estén hablando de fraude para hacerse las víctimas, que es la estrategia política electoral de toda la vida de Bukele, desde siempre. Y es la estrategia de Bukele incluso como presidente de la República. Entonces se sigue presentando como víctima, en este caso de la Asamblea, que dice que no le aprueba fondo, etc. Es la victimización, es un componente de la política del presidente Bukele. Y Nuevas Ideas es un partido que está vinculado al presidente Bukele. Aunque él milita en Ghana, Nuevas Ideas lo dirige un primo, y todo el mundo sabe que es el partido que lo apoya. Entonces, haciéndose la víctima, atraer votación. Creo que las dos cosas se mezclan, pero la Junta Electoral no puede incumplir la ley. Hay que inscribir los candidatos que cumplan con los requisitos legales para eso. Es decir, tienen que presentar la documentación pertinente. Y la policía no debe permitir que estén rodeando la Junta e impidiendo que entren personas que tienen que llegar ahí, como el representante legal del PDC, por ejemplo. Vuelve la policía a incumplir
salen los militantes de Nuevas Ideas a hacer desorden y la policía lo permite. La verdad es muy interesante esos dos escenarios que César nos acaba de describir. Uno de ellos, Nuevas Ideas nos sale bien en las futuras elecciones, y el otro, que se están haciendo las víctimas desde hoy ante resultados no favorables. César, casi estamos finalizando este espacio y quiero dedicar los últimos minutos para que nos des tu valoración sobre el fallecimiento del reconocido futbolista Diego Armando Maradona. Pero más allá de su trayectoria como deportista, yo también creo que fue un personaje que expresó una postura política. ¿Qué nos podés comentar sobre esto, César? Bueno, lamentamos el fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, seguramente el mejor de su época, y un hombre que siempre defendió los mejores intereses de los pueblos, que se identificó con la Revolución Cubana, fue amigo de Hugo Chávez, amigo de Maduro, amigo de los gobiernos progresistas y de izquierda y los presidentes progresistas de izquierda de América Latina y del mundo, y que se enfrentó a los poderes, a la mafia de la FIFA y a los sectores de poder que adversan a los gobiernos democráticos y de izquierda, y siempre defendió las causas populares. Yo creo que Maradona fue una figura extraordinaria, no solo como futbolista, sino también como ser humano y como revolucionario. Muy interesante porque hay ídolos del deporte, del cine, etcétera, pero que son muy pocos los que se identifican y defienden, como lo decías tú, las causas populares. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les voy a recordar suscribirse a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este programa y otros, y sobre todo dejar sus comentarios o preguntas. Soy Edgar Rosales y esto fue Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Les dejamos con una de las cápsulas de la campaña Enfrentemos el COVID-19 con cuidados y lucha. Y recuerden también visitar el sitio cuidadosylucha.com para encontrar más información. Que tengan feliz día. Enfrentemos el COVID-19 con cuidados y lucha. Organizadas y alertas que la violencia contra nosotras en pandemia aumenta. Carla, ya vamos a empezar la reunión, ya está todo preparado. Sí, Miguel, las sillas tienen su distancia, las limpié con alcohol, trapié con lejía y ahorita les estoy preparando el café y el pan. Muchas gracias, Carla. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a empezar agradeciéndole a Carla por el trabajo que ha realizado para que todas y todos estemos con seguridad. Creo que bien merecido se tiene su descanso al llegar a su casa. Démosle un aplauso a la compañera. Qué onda, que descansar, si lo mismo me toca hacer en la casa. Compañeras y compañeros, yo también quiero opinar respecto a eso. Es que miren, las tareas de cuidado son responsabilidad de todas las personas y no solo las tiene que hacer una mujer. Sí, sí, lo que yo quise decir fue cabal eso. Es cierto, y así debería ser en estas reuniones y en la casa. Propongo que hagamos un calendario para distribuirnos las tareas de cuidado. Además, debemos invitar a las mujeres a las reuniones. Para la siguiente reunión, la limpieza y desinfección le va a tocar a Miguel. ¿A mí? Ah, vaya. ¿Y dónde están las cosas para limpiar? ¿Y la lejía? ¿La he hecho pura o la mezclo con el amonio? ¿Y los trapos? Y hay que ponerse guantes. Tranquilo, Miguel, vas a aprender. No te preocupes, todo es cuestión de hacerlo. Nadie nace aprendido. Sí, pero muchos no podrán venir, como Flor, Sofía y Carmen. Ellas querían venir, pero tenían que quedarse cuidando a las hipotas y los hipotes y viendo que estén recibiendo las clases en línea. Es que la pandemia ha hecho que las tareas domésticas y de cuidado aumenten para las mujeres, y eso no debería de ser así, pues. Además, es necesario hablar de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la violencia sexual y psicológica, porque siguen pasando y en muchos casos han aumentado durante la pandemia. No podemos ignorar esta problemática así como lo hace el gobierno, alegando que hoy las mujeres están más seguras. Como dijo el presidente en la conferencia de prensa, puede creer eso.
Con la pandemia, la violencia contra las mujeres se agudizó y yo creo que podemos ayudar a muchas mujeres si nos organizamos y creamos mecanismos de denuncia y de protección que haga sentir seguras a las compañeras. Y también podemos facilitar números de teléfono para que ellas puedan poner denuncias o para que busquen apoyo. Además, yo creo que es necesario crear un comité de cuidados para que más mujeres se incorporen a las reuniones. En nuestras colonias o comunidades debemos trabajar unidas contra la enfermedad y la violencia contra las mujeres.